horario especial. Estamos llevando adelante el último programa de Debates Impostergables. Como siempre, un placer compartir estos minutos con mi amigo personal, Ari Fernández. Ari, ¿cómo andás? Bien, bien. Está bueno que hayas arrancado vos, que me hayas saludado vos porque siempre arranco yo, te saludo y no hago la editorial nunca. Pero son problemas que tengo de chico. Bueno, Fernández, último programa del año. Increíble, hemos llegado hasta acá. Sí. No nos han echado y eso ya habla demasiado. Gran año. Yo creo que no nos echaron porque en el fondo nos quieren. Sí. Y nada, somos atractivos en algún punto, no sé en cuál. Nos vamos a meter de lleno en el programa, pero hoy va a jugar un partido de fútbol Fernández que va a depender la renovación de Debates Impostergables para el año que viene. No le queremos meter presión, es la estrella del programa usted. Por lo menos hay que ganar el partido ese. El partido lo vamos a ganar y si no lo ganamos construiremos un relato en el cual la derrota sea épica y esté ajustada al contexto social en el que vivimos. Que es a lo que nos dedicamos nosotros diariamente. Presentado el programa, dígame, si yo le digo 3 años, ¿qué se viene a la mente? Mira, si hablamos de los 3 años, y la verdad que es complejo, ¿no? A veces decir cómo hacemos un análisis de los 3 años, a mí me parece que a lo largo de 3 años estaría bueno agarrar 3 años, agarremos 3 transformaciones estructurales que hizo el macrismo y pongámoslas sobre la mesa. Digo, el domingo creo que salieron en casi todos los diarios balances de cómo estuvo la cuestión económica, sí, el dólar, sí, las tasas, sí, esto, sí, aquello, el aumento de la pobreza, un montón de cuestiones que salieron a hablar de números, pero me parece que si vamos a hablar de 3 transformaciones estructurales de gobierno de Cambiemos, de la Alianza Cambiemos, y creo que ahí, en primer lugar, es hablar de que fue un gobierno exitoso en algún aspecto, y me está bueno decirlo, fue un gobierno exitoso en lo que vino a transformar en términos estructurales en nuestro país, más allá de la resistencia y lo que no lo dejamos hacer, pero hubo creo que 3 aspectos que lo logró hacer. Primer aspecto, y es la transformación de nuestra estructura económica sin basarnos, uno puede pensar hubo un 238% de devaluación en total en lo que pasó el año, hubo, no sé, un aumento de tasas en promedio del 60%, pues hay un montón de aspectos numéricos, pero si uno plantea una transformación estructural en lo económico, creo que hay 2 aspectos que son fundamentales y que fue exitoso este gobierno. Primero, lograr al tercer año poner como presupuesto y como política económica, que hoy en día nadie está discutiendo que va a ser así, una política antideficitaria, dejar de utilizar el déficit como instrumento y sin utilizarlo como objetivo político, económico. Creo que es importante porque es la institucionalización del ajuste como política de Estado, y me parece que eso es una transformación profundamente estructural en la Argentina y tiene que ver con el anclaje sobre lo cual se da el modelo económico y en ese sentido, la modificación del patrón de acumulación que se venía teniendo en los últimos años en Argentina, que si bien era mixto, no era un patrón de acumulación industrialista porque sería mentirnos a nosotros mismos, era un patrón de acumulación mixto. Hoy en día el patrón de acumulación en la Argentina dejó de ser mixto, tiene un sentido político económico profundo, es un patrón de acumulación que está basado en los vaivenes del mercado, puede ser de valorización financiera si se quiere, pero es una transformación profunda que viene a determinar cuál va a ser el año que viene las relaciones de trabajo, cuál va a ser el poder o no que tengan los sindicatos para negociar, y esto como una política de Estado donde decimos, no va a haber déficit, entonces la situación de la balanza comercial no se va a modificar, ni de la balanza de gastos, no se van a modificar en función de las necesidades de la clase trabajadora, sino lo que se va a hacer es un Estado que va a generar los carriles necesarios para que se desenvuelvan las fuerzas no productivas, sino las fuerzas financieras. Me parece que ahí la transformación profunda es más extenso para plantearlo, pero en los tiempos que tenemos, creo que es segunda transformación profunda y a mí me resulta peligrosa y batada a la anterior. Tiene que ver con el consenso social con respecto a las fuerzas de seguridad, que lo planteamos la semana pasada, y me parece que es importante decirlo, discutirlo, y tiene que ver con esta discusión que hoy en día se plantea, sale el protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas federales de Patricia Bullrich, y la respuesta es una movilización masiva en las calles en donde todos estos sectores que generalmente se sienten indignados ante situaciones que avanzan contra los derechos humanos, salen y demás, la fuerza organizada, no hubo una respuesta social que hoy genera un problema. ¿Por qué pasa eso? Porque hubo una lectura sobre una situación, el gobierno Macri arrancó reprimiendo, fue profundizando sus características represivas, pero al mismo tiempo las fue ordenando en función de una política de Estado que hoy en día está este protocolo, más allá de las discusiones de constitucional, no constitucional, jerarquía sobre el Código Procesal Penal o no, pero tiene que ver con una idea profunda de transformación donde la sociedad está discutiendo, o gran parte de la sociedad, si podemos hablar de sociedad hoy en día, que estaría bueno que un día lo charlemos, pero gran parte de la sociedad está hablando de
esa necesidad de que las fuerzas de seguridad se encarguen del problema de la inseguridad con mayor poder de fuego. Digo, ni siquiera discutimos el punitivismo, lo que estamos discutiendo es la ejecución sumaria hoy en día en la Argentina. Es una transformación profunda, y es una transformación profunda en un país en donde no solamente se traduce en protesta la situación social, sino que se traduce en situaciones de mayor violencia en los sectores más marginados de la sociedad. Digo, en esa discusión creo que hay como segunda transformación profunda el rol de las fuerzas de seguridad, y ese rol en la sociedad creo que es un gran triunfo del gobierno de Cambiemos. No hubo dirigencia política de la rimbombante, la que lleva más renombre, expresándose al respecto. Digo, la figura más importante que se expresó, de la que sale en todos los medios, fue Carrió, digo, más allá de dirigente de los movimientos y demás. Es complejo que haya sido así, es preocupante. Digo, el grupo de diputados que mete el proyecto para que se derogue el decreto, no llega ni siquiera a la mitad de los diputados que son oposición. Me parece que hay una cuestión compleja en ese sentido, en donde hay miedo de decir algo que capaz que cae mal o cae bien, pero nosotros no podemos, tal vez, digo, o debemos, no podemos renegar de nuestra historia, y menos del consenso que le da sentido a la democracia. Y creo que el tercer punto, que es la tercera transformación estructural que logra este gobierno de Cambiemos, tiene que ver con cómo de los últimos, digo, más allá de la cuestión económica y esta cuestión de cómo se transforma la relación social con respecto a la fuerza de seguridad, lo que logra Cambiemos como transformación estructural y profunda es lograr una nueva relación de Argentina con respecto a la situación de América Latina, en donde en esa transformación estructural y profunda uno puede ver, por ejemplo, cómo Mauricio Macri tiene posicionamientos sobre la situación de Venezuela, tuvo posicionamientos sobre la situación de Honduras, tuvo posicionamientos en el G20, habló de un montón de cosas que también salieron en un montón de lugares, y lo pone a la Argentina en un lugar en donde hasta creo que históricamente no se ponía. Argentina no tomaba partido, o tomaba partido corriéndose de las discusiones de los grandes imperios, de las grandes potencias, o de lo que discuten. Hoy somos uno más, somos tal vez cabeza de lanza en una discusión en América Latina, y a nivel mundial no somos cabeza, pero digo, somos parte de eso. Cómo se vendió el G20, digo, más allá de que lo otra vez hablamos de que no significa tanto, pero sí es una transformación profunda con respecto a esto. ¿Cuál es el rol de Argentina en el mundo? Y hoy el rol de Argentina en el mundo, o por lo menos en América Latina, es encabezar una discusión que es la discusión de: es necesario terminar con los populismos de izquierda, o los populismos progresistas, o el nombre que le quieran poner, porque estamos en una etapa de que se le ponen muchos nombres, digo, muchos sismos y pocas nueces en esta etapa. Es como vivimos. Me parece que esas son las tres transformaciones que logró Cambiemos, en el sentido de decir, esto lo logró, le fue bien. Sí, creo, digo, y como para cerrar, está la otra parte. Las otras dos cosas que creo que Cambiemos logró. Una, logró que nos pongamos a hablar de unidad, todos los sectores, y que dejemos de pensar la unidad como estrategia, como impulso táctico, y la hablemos como una responsabilidad. Me parece que es importante, digo, la unidad desde todos adentro. Construyamos unidad en contra de Macri. Es un triunfo de Cambiemos eso también, que a nosotros nos viene bien, digo, nos juntó a hablar de unidad. Me parece que es importante, que cómo se traduce en el electoral, después lo charlaremos, digo, no es el sentido de este programa hablar de eso, pero es importante plantear eso. Y creo que la otra gran cuestión que pasó durante el gobierno de estos 3 años, y que a nosotros nos toca de cerca, es cómo la relación Estado y organizaciones libres del pueblo se modificó profundamente. Los movimientos populares en particular, y creo que el Evita, la CCC Barrio de Pie, en su conjunción, encabezando tal vez a muchos más movimientos más pequeños, agrupaciones más pequeñas, lo que lograron fue modificar una relación que en los últimos años venía a ser una relación de dependencia, modificó una relación en donde, por primera vez en la historia, digo, son estos sectores los que están discutiendo qué es lo que queremos que pase, cuál es la agenda que se quiere plantear, y con un protagonismo que no se veía, que el 80% de cualquier movilización lo ponen los movimientos populares. Digo, la discusión de la emergencia social, que mucha gente también no la conoce, pero digo, nosotros estamos en la emergencia social hace casi 2 años, fue un triunfo de los movimientos, se está marcando una agenda y se está logrando tal vez un rol que otrora lo ocupaban, y tiene que ver con la situación económica y productiva, lo ocupaban las centrales de trabajadores en sí mismas, digo, porque tienen una capacidad de movilización mucho más grande. Hoy los movimientos, logrando visibilizar, transformar en actores a un sujeto que estaba por fuera de los márgenes, logran pararse en la situación política del país, y esto se da durante este gobierno. Creo yo, para el gobierno que venga lo va a tener que soportar
en el buen sentido, en el sentido que deba ser, pero me parece que es una modificación profunda de la política argentina que se dio en estos 3 años, digo, por más que venía, se logró afianzar en estos 3 años, y que vino para quedarse, y tiene que ver con aceptar de que el 40% de avances tecnológicos, un mundo donde la economía financiera le gana a la economía real, un país en donde la productividad está atadísima al devenir de los mercados, hay un 40% de tipos que están afuera. Estos movimientos lo que vinieron es a decir no solamente planteamos lo reivindicativo, y esto Macri creo que es una expresión muy soez y chabacana, es un grano en el culo para el gobierno de Macri, no se plantea solamente eso, que sea lo más cómodo, porque eso se resuelve con la contingencia, sino que se plantea es, no, somos esto y planteamos una alternativa. Me parece que a grandes rasgos es lo que hoy estamos, fueron los peores 3 años tal vez en mucho tiempo, pero también creo, y con esto concluyo, fueron años que nos dejaron grandes aprendizajes a todos nosotros. En lo particular, yo lo expreso siempre, creo que si hay un aprendizaje que nos dejaron estos 3 años a nosotros es que a nadie le sobra nada, a todos nos falta el otro. Me parece que es una buena premisa para pensar en cómo nos reconstruimos, pero siempre pensando en que si pasó estos 3 años de gobierno de Macri es porque hubo condiciones para que se den, y me parece que ahí es donde deberíamos rever. En algún momento vamos a profundizar al respecto, compañero Massa. Muchas cosas, muchos títulos, los cuales suscribo a todos. Me parece que son 3 años donde hay enseñanza para todos, también para el propio gobierno y para la propia derecha, que con el Estado y las buenas intenciones no les alcanza. Creo que uno de los grandes déficits de este proceso político es el económico. No han podido darle con la tecla, el capitalismo es esto, hasta para ellos mismos, Entonces me parece que la enseñanza más grande es esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Tanto para ellos, ellos que hablan de la gradualidad y que no fueron intensivos, y la queja más grande que tiene es el macrismo, también nos alerta a los sectores populares, si esto fue lo gradual, lo que hubiese sido lo otro. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar si Cambiemos vuelve a ganar en el 2020? Sí, a mí me resulta raro, ¿no? Porque tipos que vienen de las grandes discusiones económicas, tipos como nosotros, sabemos Samir también decía que las crisis nunca terminan, sino que el capitalismo es un experto en administrar las crisis. La crisis de 2008 la administran a partir del 2011 trasladándola a los países emergentes. Macri, su gente sabía lo que agarró. Agarró un país donde sabía que nosotros estábamos metidos en un lugar donde teníamos poquísimas posibilidades de hacer lo que se planteó. Yo siempre tengo duda, si fue malo lo económico, fue malo para los sectores populares, claramente lo económico. Para un proyecto de enriquecimiento sin necesidad de trabajadores, creo que fue bueno, qué sé yo. Sí, pero en términos económicos a esos sectores de poder les fue mucho mejor con el kirchnerismo que con el macrismo, en términos de ganancias. Sí, pero también en términos de ganancias, ¿qué capacidad uno tiene de hacer la libre utilización de esas ganancias y de especular con las mismas? No, pero la discusión de los sectores de poder no es tanto lo que yo gano, sino cómo me puedo diferenciar con el de abajo. Es así. Prefiero ganar mucho menos, pero que la brecha esté mucho más clara, que la posibilidad, de ganar más. Ganan menos algunos y ganan más, las empresas de servicio. Y después está la propia interna de los sectores de poder. Claramente Cambiemos no representó la totalidad y no garantizó el negocio para todos los amigos. A todos le dijo que sí y de golpe se encontró que no puedes hacer lo que quieren todos. Creo que el gran ganador de estos 3 años de gobierno del macrismo es la ala más política, que encabeza Frigerio y el presidente de la Cámara de Diputados, me parece, y el gran derrotado es el jefe de gabinete. Sí. Yo creo que así creo que deberían cuidar a su jugador, a Monzolo deberían cuidar, porque le permitió, más allá de algunas defecciones, compañeras, le permitió gobernar y estuvo bien, es una habilidad política que incluso desconocíamos, no de él, pero no lo veíamos como un actor que iba a jugar también, y jugó, es lo que logró, y instalar la agenda, ¿no? Logró instalar la agenda con cosas que vos... Creo que de la oposición los grandes ganadores son los movimientos populares que supieron hacer la lectura, y los grandes derrotados es ese peronismo que intentó el diálogo y no pudo, y ese kirchnerismo que eligió la estrategia de la radicalización por la radicalización misma, que hoy terminan confundiendo esos dos sectores que venían siendo antagónicos en esta postura que vienen planteando los sectores populares. Muchachos, es la unidad con todo, con lo más lindo, con lo más feo. Sí, aparte, radicalizar sistemáticamente, no radicalizar dentro de los márgenes del sistema, radicalizar plantándote. Y es una cosa, voy a aprovechar el momento, lo dije antes que lo iba a hacer y aprovechar. Es como esta lectura que se hace de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y no es por tirar palos, pero vos en Argentina tuviste, creo que si vos contás, yo te estaba hablando con algunos compañeros, entre los movimientos populares y los partidos de izquierda,
más de 500 procesados en lo que va del gobierno de Macri. Sí. Fallecidos en represión, acciones de la policía, ya hay 5, que es un enorme número. Digo, ¿tuviste heridos? A mansalva. ¿Tuviste protestas? Digo, el último año se movilizaron más de 30 veces, pero mínimo, mucho más de 30 veces. Digo, vos tenés todo eso en un paquete, pero te enamorás de una experiencia como la de los chalecos amarillos, que yo no le voy a cuestionar en sí la experiencia, pero me parece que hay una discusión y construir la unidad no solamente juntarnos, o no solamente amontonarnos, sino digo, si vos tenés una necesidad en tu necesidad de construir tu identidad, necesitas negar al que está al lado tuyo, y es un problema, porque esto de el exterior constitutivo uno lo decide, digo, si el exterior constitutivo tuyo son los movimientos populares, porque te cae mal la forma que movilizan o que ponen olla popular en la 9 de julio, digo, es un problema, digo, cuando reprimen 15 cuadras los compañeros, no fue épico como lo de los chalecos amarillos, digo, y yo no sé cómo puede ser que esa lectura se elija. Me parece que tiene con el colonialismo que tenemos en la cabeza, con la falta de lectura, por lo menos los que se dicen peronistas, falta de lectura de Perón, que me parece que falta mucho. Y por último, me parece que tiene que ver, digo, cuando uno lee el diario, ni siquiera lee la noticia, elige el título. Digo, cuando Marine Le Pen es la única que apoyó el movimiento de los chalecos amarillos, nadie lo dijo. No es algo bueno. No, hablan de neoliberalismo de derecha y la oposición a Macron es Le Pen, digo, lo que pasa en Hungría, lo que pasa en Bulgaria, lo que pasó en Brasil. Y después esta cosa de las analogías forzadas, digo, esta cosa de una analogía mutatis mundane, de una analogía que vos la acomodás. Digo, no es Francia lo que va a pasar en Argentina, es Francia. Y después, en estos 3 años de Cambiemos, tenés el contexto latinoamericano, ¿no? Un intento de golpe sobre Venezuela fallido, se revalida la experiencia de Bolivia, pero también se pierde Brasil, se pierde Perú. Sí, se pierden los capitalismos más avanzaditos, se pierden. ¿No? Correa pierde la conducción del gobierno. Lenin, un crack, un jugador, un amigo, Lenin. En ese contexto, digo, ¿no? Y en ese contexto el macrismo se empieza como a dar forma, ¿no? Olvídate. ¿Y quién te asegura que un hombre que gane de nuestro lado vaya a ser lo que nosotros pensamos? Digo, hay que discutir también los diques de contención de la experiencia neoliberal. Sí, hay que discutirla fuertemente. Está claro que el próximo gobierno, sea el que sea, va a tener un margen muy corto y muy condicionado. Digo, me parece que el salto cualitativo si logramos entender esta etapa, es el pueblo organizado desde la calle. Y cuando uno dice pueblo, dice los trabajadores de la economía popular, los trabajadores formales, pero también los empresarios, digo, porque las últimas experiencias es Capime, por ejemplo, San Martín, un montón de experiencias que se empiezan a organizar en función de su rubro, digo, las fábricas recuperadas, los empresarios de la construcción, digo, todos empiezan en su rubro a organizarse. Me parece que es algo que no estaba antes. No. Digo, vino un 2019 y un cuarto año de macrismo con muchas tensiones internas y externas. Digo, Carrió casi que salió a romper, salió a tildar de fascista el protocolo de Bullrich, este nuevo protocolo que se viene construyendo. Cambiemos decidió ejecutar a la ciudad de Buenos Aires en su interna entre Nación y la ciudad con el partido de River. Digo, el mundo nos miraba y poco les importó la interna de Cambiemos, hicieron que en River haya un caos. Sí. Digo, entonces, ese va a ser un poco el escenario de lo que va a transitar el cuarto año de gobierno y hay que ver qué es lo que dice el 1 de marzo. Y hay que ver qué pasan con las elecciones, si se hacen las de provincia simultáneamente con las presidenciales, o hay un adelanto y el rumor cada vez más fuerte, y si vos tenés la necesidad de tener Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Jujuy y Buenos Aires antes de las presidenciales, es porque necesitas construir un escenario y eso también es interesante. Digo. Sí, hay que ver, sí, ahí ellos te dicen, bueno, pero nosotros vamos a salir a construir las victorias previas a la victoria nacional. Sí, pero si vos perdés Jujuy, perdés Buenos Aires, ni te presentás. No, digo, claramente. La verdad, digo, y si pasa eso en la provincia de Buenos Aires, es un gran triunfo de Monzó y es la carta de defunción del ministro. Sí. Yo creo que políticamente es una jugada que le puede resultar efectiva, pero siempre está lo otro, ¿no? Yo confío mucho en los compañeros y compañeras del peronismo, confío mucho en pensar que la unidad es más amplia que eso, y confío mucho en que cuando se defina el futuro de todos, prime la responsabilidad histórica por sobre los egos y las vanidades. En caso contrario, nos están tirándole puerta a la sede de partido, pero no va a pasar, sabemos que no va a pasar. Ahora en ratito va a estar Juan Luna, que es mesa provincial del Movimiento Evita. Hay algunos nombres, algunas candidaturas dando vuelta que le vamos a preguntar a ver si es así o no. La verdad, digo, porque en esta democracia liberal lo que ordenan son los nombres, digo, y en función de eso se van armando las estrategias.
Me parece que lo que quedó claro de lo que viene caminando la provincia de Buenos Aires es que la multicantidad de candidaturas van a ser muy viables en principio para sentarse a negociar, pero que está bueno, digo, pasamos una experiencia del 2015 donde el candidato es el proyecto y no se habla de nombres, y al perder, con lo cual ahora empecemos a hablar de algunos nombres y entender que esto es un poco más amplio, es un gran paso. Es un gran paso y como es un gran paso, esperemos para Nacionales haya un gran paso. Y así lograremos construir la potencia necesaria para ganar y retomar el camino del crecimiento de la inclusión con los nuevos actores que hoy en día están jugando. Dijimos 3 años, también se cumplen 3 años Malvinas, la asunción de Leonardini. Ahí sí más como entrevistado te voy a preguntar. Me pongo en el rol de entrevistado. ¿Qué balance haces de los 3 años de Malvinas al hoy? ¿No? Digo, ¿qué Malvinas encontró el oficialismo y qué Malvinas hay hoy? Me toca a mí en lo personal, sí. Pero nada, creo que hay un cambio profundo en Malvinas. Digo, fueron 20 años de manejo del Estado en función de engordar el bolsillo del ex intendente, a 3 años de un intendente compañero, en donde la obra pública llega primero a los sectores populares, después se va yendo hacia el centro, en donde hay pluralidad de voces, en donde hay posibilidad de discutir. Digo, yo no soy parte del bloque oficialista y sin embargo puedo discutir con el bloque oficialista un montón de cosas e incluso construir experiencias de gestión conjunta. Me parece que es muy bueno el balance y creo yo que ese corolario de esto tiene que ser construir en una victoria contundente ahora en 2019, porque del otro lado sigue estando Jesús Carino y tiene que terminársela de una vez por todas esa experiencia de un varón de Coronado que fue dualdista, renovador, ahora está con Cambiemos, y creo que si mañana le sirve estar con los números está. Si mañana está con el PTS, creo que sale abrazado del caño. Eso les parece, que es importante lograr ese triunfo contundente, claro, y profundizar en un proyecto que para mí es de lo mejor que nos pasó a los que vivimos en el distrito. Bueno, es un concepto de construcción política la que se viene hablando de Malvinas y que se empieza a ver en otros distritos, en San Martín, en otros lados se empieza a ver esa cuestión de la amplitud y todos adentro, discutamos, matémonos. Y vos en San Martín tenés, del movimiento Evita una subsecretaría, José María Fernández, tenés como a todos, Sí, sí. Y en Malvinas pasa más o menos. Sí, las puertas para adentro, lo que sea, las puertas para afuera hay que construir. El peronismo no se dice, se hace. Peronismo explícito son obras públicas, no hay mucha vuelta, obras públicas, inclusión, y ya está, el protagonismo de los trabajadores. Después lo demás como mucho para la tribuna, ¿no? Esperemos que en otros distritos de la provincia de Buenos Aires el peronismo entienda que es con amplitud y con grandeza. Nos vamos a un corte y recibimos a Juan Luna. Así es, dale. Seguimos con debates impostergables, después de esa editorial extendida de XL de Ari. Tenemos la gran placer de presentar una ex concejal de Pilar, compañera con mucha responsabilidad, con mucha historia dentro del peronismo, del movimiento Evita, con quien vamos a hablar de la coyuntura y también un poquito más. Juan Luna, gracias por venir. Bueno, ¿cómo está Joaquín, Ariel? Nuevo responsable de San Fernando. Bien. Del movimiento Evita. ¿Cómo lo llevaste nuevo desafío? No, la verdad que pensé que me iba a contar un poco más, pero bueno, encontré un grupo de compañeros muy bueno, así que bueno, empezamos a reorganizar todos los ámbitos, a extenderlo un poco más, crecer más en los distritos. Lamentablemente es una de las pocas organizaciones que tiene un desarrollo, lamentable digo porque sería bueno que haya mayor amplitud, pero bueno, ahí estamos poniendo al movimiento Evita de pie, digamos, teniendo en cuenta que tiene una historia, ¿no? De Evita en San Fernando, nuestra última diputada por nuestra sección surgió de ahí, de la militancia de ahí, y bueno, y también bueno, la responsabilidad histórica que tenemos hoy en esta etapa que estamos viviendo. Juan, ¿qué es militar hoy? Militar hoy es, digamos, estar en el lugar donde uno más hace falta. Cuando vos sos gobierno, quizás es una cuestión más de acompañamiento, de aporte, y cuando estás en esta situación de retroceso popular, como se viene dando, de retroceso y varios retrocesos, bueno, es como una obligación. Uno no tiene tiempo ni para hacerse problema por cuestiones personales o algunas cuestiones políticas que tengan que ver más a lo individual, sino que creo lo más importante es ver cómo solucionamos, cómo organizamos y cómo solucionamos las urgencias que hay. Yo veo, en esta situación veo hoy militares eso. Obviamente que va cambiando por la etapa, pero el compromiso con los que más hoy están afectados, digamos, ¿no? Eso, cuando vos ves el sufrimiento, cuando ves la injusticia, cuando ves cómo la está pasando mal, decís, lo mío es una pavada,
de poder dedicarle más tiempo. Yo cuando empecé a militar, al principio siempre lo digo, yo lo tomaba más como un hobby, como una cuestión, voy un rato, en los momentos libres, y bueno, cuando pasó lo de Max y Darío, eso dije, no, yo no puedo estar, estos pibes le daban su vida, conocía la vida de los dos, dije, no, a partir de ahí el compromiso fue 100%. Digamos. Sí, y en esta etapa, digo, vos planteabas lo de Maxi Darío, en esta etapa, digo, que arrancó pasó lo de Santiago, pasó lo de Rafa, digo, hubo varios hechos de este tipo de gobierno de Macri, digo, ¿vos creés que hay una lectura de los jóvenes de hoy en día con respecto a eso que pasó parecido, similar a lo que pasó con Maxi Darío? ¿Crees que no? ¿Cómo ves, digo, la lectura? Mira, yo veo que una de las cuestiones que el sistema ha logrado colonizar, vos recién en tu editorial decía la colonización pedagógica que se expresa en siempre idealizar lo extranjero y más lo que viene de los países centrales, yo creo que el sistema por ahí ha logrado, digamos, entretenerlo con todo lo que tiene que ver con la tecnología, con todo lo que tiene que ver las redes sociales y con todo lo que tiene que ver, digamos, ¿no? la potenciación del individualismo como algo central. Y por ahí no veo la reacción que... Yo una última movilización que participé fue hace 2 semanas cuando había pasado lo de Orellana. Uh-huh. Y fui a esa movilización y no vi el espíritu que cuando... Yo no pude ir cuando pasó lo de Maxi a los 2 días que se enteró que se hizo esa gran movilización y la reacción. No vi eso en los sectores más juveniles de mi organización y del resto por ahí mayor o menor medida. Digo, y eso por ahí a uno le preocupa porque digo... creo que el tema de la injusticia es lo que a uno más lo mueve, y más cuando matan a uno de los nuestros, ¿no? Entonces digo, eso no hubo, solo tenía actividad programada, y dije, no, tengo que ir ahí, y postergué todo lo que tenía, y no fue una marcha masiva. Digamos, lo que fue interesante que era muy diversa, porque estaban todos los sectores políticos apoyando esa movilización, pero no vi esa reacción, digamos, en otro momento salía con más fuerza. ¿Y por qué? Porque en realidad, a contar a la gente, yo me acuerdo, yo participé en la de Maxi Darío, ese día nosotros en la columna norte retrocedimos por la General Paz, pero en vez de bajar para el lado de Vicente López, me acuerdo, bajamos para el lado de Capital, para Saavedra, y eso hizo que la bonaerense no nos haga mierda en la provincia de Buenos Aires, el puente de Saavedra. Bueno, yo me acuerdo, después de esa movilización, fue muy grande la 9 de julio, que del día no va, de hecho. Del día a esa se baja a último momento, y el resto, digo, cuadras y cuadras. Y no fue tan grande la que vos contabas. ¿A qué le atribuís eso? No, decía, parte de esta cuestión que recién decía del avance tecnológico, de la conversión del sistema, de todas las cuestiones que hacen para enaltecer la cuestión del individualismo, y también la derrota que sufrimos ahora que afectó mucho a los sectores juveniles, y también la lógica que veníamos de la etapa pasada, ¿no? Parecía que militar era ir a aplaudir a los patios o ir a un acto o en las plazas del pueblo escuchar a uno que decía lo que sabíamos, digamos, ¿no? Todo eso creo que va generando un adormecimiento. Pero obviamente, digo, planteando más que nada en el sector juvenil, después sí creo lo que dijo Ariel en su editorial, digamos, hay una vocación popular de lucha, eso lo percibo, o sea, en los barrios, digamos, no hay una resignación, hay salir a pelear. O sea, la movilización de ayer, digamos, se notaba eso, y se notó en los Hoyazos, se notó el día de la reforma provisional o del presupuesto. Hay mucha combatividad en el pueblo, no tanto en este sector juvenil, sí en el pueblo en su conjunto. Sí, digo, antes de meternos en la movilización de ayer, y con respecto, es interesante que lo charlemos, en esto que vos planteabas, digo, de ir a aplaudir o de las plazas del pueblo y demás, digo, en una vuelta de un gobierno popular o de un gobierno más compañero y demás, ¿vos, digo, creés que se va a repetir esa estructura de agarrar y acompañar ciegamente? ¿O pensás que, digo, los que ya arrancaron a plantear su propia agenda van a seguir manteniendo y van a ser los garantes de condicionar que eso no suceda? Yo creo que sí, va a ser lo que decís segundo, va a haber mayor condicionamiento, porque a medida que pasa el tiempo y ves las consecuencias de este gobierno, no tiene que ver porque estábamos, como decían, un relato que estábamos llenos de traidores, sino no tiene que ver porque no haber profundizado y no haber apoyado en estos sectores sociales que tienen un alto nivel de combatividad muy alta, el sector del movimiento obrero organizado, que hoy ha sido convocado nuevamente,
a los sectores de los movimientos populares. Yo creo que eso va a ser determinante, porque si no, no hay futuro. Creemos que no hay futuro, digamos, no, porque no va a aparecer uno o una que tenga la vara para solucionar. Hoy estamos en una etapa diferente y hoy para poder profundizar y para poder lograr, digamos, no sufrir tanto condicionamiento del enemigo, como porque el próximo gobierno va a estar muy tironeado, va a ser un gobierno muy tironeado si no llega a ser Cambiemos. Nosotros ahí tenemos que ser la mayor organización, digo, el sector popular tiene que ser el mayor factor de poder para determinar las políticas que tiene que llevar adelante el próximo gobierno. Digo, desde la unidad de los movimientos populares, la unidad de la CGT, nosotros en el 2010 creamos esa confederación con la CTA, la CGT, el Frente Transversal y el Movimiento Evita, esa unidad que después, bueno, explotó por los aires porque la política no la leía, digamos, decía esto vienen a disputar cargo y era más que eso, era expresar la profundización de un sector social. Nosotros vemos que esa es la garantía. Si vos ves los procesos que han retrocedido para atrás y no se apostó a la construcción de poder popular, sino que por ahí más a los acuerdos que tenían que ver con las cuestiones políticas, como fue Brasil, el MST apoyó, digamos, al gobierno, pero muy por el costado. Ellos lograron ver asunción de muchas políticas que ellos venían planteando, pero no un protagonismo para que eso sino que se recostó más en sectores más de los sectores medios y bueno, medianamente en la burguesía, y eso pasó en Ecuador, a diferencia de Bolivia, donde Bolivia sí un sector se empoderó y es gobierno, digamos, y eso son lecturas que uno tiene que tener en cuenta. Lo mismo en Venezuela, digamos, con toda la artillería que pone el sistema, el imperio y todos los países que hoy lo rodean, se sostiene y digo, tiene que ver porque debe haber un empoderamiento, no es una cuestión que pasa porque no cae, porque no llegó el dron ese a asesinar a Maduro, sino que hay un montón de factores que tienen que ver con la participación popular, que tienen que ver con el empoderamiento popular, que tiene que ver con el desarrollo de esta política de la cual, digamos, se avance más. Sí. 3 años de macrismo. Si yo te pregunto cuáles son las 3 medidas que más afectaron a la sociedad, ¿cuáles son para vos? Y mira, la primera medida es la devaluación, que es la que mayormente se nota porque los efectos son catastróficos, el poder adquisitivo, digamos, no afecta claramente a todos los sectores y eso arrastra y genera una cadena que es muy grande. Después el tema del endeudamiento, porque nos deja condicionado el futuro, digamos, tenemos hipotecado el futuro. Y después la idea de profundizar y más hacia un sector es el odio, que sería una medida más política, esto de primero despolitizar, generar un odio hacia la política, que eso también viene atado con la etapa anterior, pero bueno, eso tiene los efectos porque obviamente que hay mucho descreimiento hoy, que cosa que no había o en las últimas etapas, sí había en el 2001 o antes, y bueno, esto de quitar la posibilidad que la política sea una herramienta de transformación es un dato preocupante, digo, ¿no? Más allá que el nivel de conciencia del pueblo argentino es mucho más alto que por ahí el de Brasil o el de otros países que han tenido una salida por derecha. Pero eso yo creo que son las cuestiones. Hay más, digo, la lista es muy larga, pero por ahí digo dos, una que tiene que ver con el futuro, otra que tiene que ver con el bienestar permanente y después el otro con el tema de la salida, ¿no? ¿Y cuáles, perdón Ari, cuáles son los 3 aciertos para Cambiemos para ellos mismos? ¿Cuáles que son con sus 3 grandes logros para su sector de poder? Y jugar a la división de nosotros, eso fue central, creo que en eso fueron muy hábiles. Hubo una subestimación muy grande, digamos, ¿no? a ese espacio político y no vimos que Capital, ¿cómo es? El laboratorio está en Capital y no hicimos nada y agudizamos más la diferencia. Yo creo que eso lo pudo llevar muy bien. Después, digamos, poder aplicar su política económica, obviamente que no a como pensaban ellos, pero obviamente hicieron un avance muy importante de esto que yo por ahí señalaba, y después lograr tener una fuerza que se haya consolidado nacionalmente. Digamos, la última elección demostró esto. Hoy, si mañana adelantan las elecciones, no creo que sea como por ahí plantean mucho, que es un despegue de Vidal o con Macri, sino que es una estrategia
para ganar. Nosotros vamos a comprar la mentira que no, mirá, se están diferenciando y yo creo que eso es al contrario, eso le va a dar mayor volumen. Si lo hacen, lo hacen porque les da. Porque le da y porque van a ganar, digamos, no lo van a hacer porque van a perder y se van a arriesgar a mantener una gobernación. Y en esto que plantea recién, digo, ¿y cuál crees que son los 3 debates y que son impostergables para el campo popular? ¿Cuáles son las 3 cuestiones que tenemos que discutirnos a nosotros mismos si queremos volver, y si queremos volver mejores, digo, y hacer las cosas de una manera diferente para que no pase lo que nos está pasando? ¿Cuáles son estas 3 cosas? Sí o sí tenemos que rediscutirlas para lograr un proyecto de país que sea superador. Yo creo que la modificación de las estructuras económicas creo que es central. El esquema económico en la Argentina es un esquema extractivista de dependencia, Totalmente. extranjerizado. Yo creo que eso tiene que ser central, porque si no, no podemos pensar en un futuro. Esto que por ahí bien lo comentaba Emilio, ¿no? Esa idea de los ferrocarriles que tenemos, digamos, hace 2 siglos atrás, que solamente están en función de extracción y no de integración, de relación y de desarrollo en términos regionales. Otro es la cuestión agraria, la cuestión alimentaria. Yo la otra vez estuve en Junín y comentaban los compañeros, un plenario regional seccional, y comentaban los compañeros que, viendo las extensiones de tierra, consumían alimentos verduras y frutas que venían de La Plata. Vos el lugar, pensar eso, o que estaba prohibida la distribución de la leche, que se hacía antes, que venía el lechero, te dejaba en la puerta, bueno, está prohibido eso, el monopolio de los tambos, o la venta de cerdo. No sé, cuestiones que cada vez se concentran cada vez más las tierras en manos de la oligarquía sojera o de los pools sojeros. Eso es una cuestión, no tenemos para producir. La producción agraria está en función de lo que se va a exportar, en función del negocio y de la exportación, y eso también es el sector de poder más importante que tenemos aparte de los grupos financieros. Yo creo que eso hay que modificarlo, esta idea de la vuelta al campo, generar canales de comercialización y distribución que rompan esa intermediación donde perdemos. Y después el factor tiene que ver con una cuestión legal, modificar la Constitución. Yo creo que es algo central para cambiar la estructura jurídica. Hoy, en esta cuestión, todo lo que se ha logrado, los pequeños avances que hemos tenido en la etapa anterior, de un plumazo se sacaron, y eso, obviamente que eso tiene que ser en base a la función de la lucha popular, de la integración, en un proceso de pelea, y no de 2 iluminados que planteen eso y lo tiren y que lo milite la militancia nada más. Claro. Cristina, en su momento, en la famosa charla en el Banco Central, dijo muy suelta de cuerpo: hagan un partido y gánenme las elecciones, después de la campaña del 2011. La derecha entiende esa etapa, se reconstruye, se reconvierte y gana las elecciones. El movimiento Evita está sufriendo un proceso de reconstrucción, de adaptación. Vos sos uno de los fundadores del movimiento Evita. ¿Hace ya cuántos años? 11 años tiene el movimiento Evita, más o menos? Sí, desde el 2002. 2002. Evita. Desde el 2002 al movimiento Evita de hoy, ¿hay una reconversión, hay una resignificación de acuerdo al contexto político de la etapa? Sí. Nosotros pasamos por varias etapas. La etapa, como decía, el MTD, que veíamos que había un sector social que se sentía representado en el peronismo, y el peronismo no estaba, el peronismo estaba en otra cosa, y bueno, fue un conglomerado de agrupación que damos la lucha social solamente, y la política hasta la despreciábamos. Después eso se empezó a modificar con la etapa del kirchnerismo, y nosotros empezar a configurarnos como una fuerza más política, que también fue un cambio drástico porque pasamos de ser luchadores sociales a ver cómo teníamos más diputados, más concejales, que sirvió para una etapa, pero también nos hizo mucho daño porque la fuerza se liberalizó y se hizo muy electoralista, y perdimos por ahí algunas cuestiones que eran ejes centrales. Después la tercera etapa, cuando empezamos a plantear la lucha integral, de los 3 frentes, de lo social, lo político, lo ideológico, que eso fue para 2009, 2010, y ahí empezamos con la construcción de la CT, que fue como una herramienta muy importante. El Evita no ya tanto como un sello político para dar la disputa electoral, sino que
para discutir más que nada la cuestión ideológica y la cuestión programática estratégica, ¿no? En ese momento el Frente para la Victoria, el peronismo era para nuestra herramienta política. Y hoy en esta etapa que, digamos, supimos, en base a esta lucha integral que estábamos dando, supimos por ahí leer, a diferencia del resto, de que esto también era una cuestión más integral. Obviamente que con mucha fortaleza no social, que donde veíamos la posibilidad de unificar o generar unidades de ese lugar, y en lo político, bueno, ahí fue lo más complejo que se vio en la elección anterior, que esperemos que no se repita en esta etapa, y bueno, lo ideológico, obviamente, teniendo en cuenta todos estos factores y el avance del sistema en el sentido común, que es cada vez más fuerte, cada vez más difícil, pero digamos es algo que no tenemos que dejar de hacerlo. Y bueno, en eso por lo menos, a diferencia del resto de la fuerza, que muchos quedaron en la primera etapa, los movimientos sociales, no sé, el FTB, digamos, era una fuerza que movilizaba y hoy no existe en la realidad, o los espacios políticos, no sé, Colina, o que surgieron en el kirchnerismo, que hoy ya tampoco existen, digo, quedaron en su etapa, discutiendo otras cosas, y bueno, nosotros hemos logrado sobrevivir, pero no por una cuestión de sobrevivir o de mantener la bandera por una cuestión de identidad, hasta si se quiere en términos liberales, si está mi bandera, sino que en tema de poder leer la realidad. O sea, nosotros tenemos esta posibilidad de dar unos debates muy grandes dentro de la organización y tener cuadros que ven esta cuestión y por ahí tienen una lectura digamos, y ve lo que puede llegar a pasar. Yo creo que la etapa que sigue o que tenemos que ver como organización es esto de pensar en que Levita tiene que tener su proyecto de país y no generar solamente alianzas. Obviamente que vos planteás tus candidatos, pero con una alianza, pero no estar atado a otros candidatos que a veces te quedás a mitad de camino, ¿no? Nobleza obliga. ¿Ya hay algunos nombres? Sí, nosotros veníamos trabajando algunos nombres en diferentes provincias. Acá en la provincia de Buenos Aires, bueno, estamos planteando la idea de la candidatura del Chino, Navarro, y la Diputación de Leo. También la de la Colo y la de Gildo, pero más fuertemente en estos dos nombres que te nombré al principio. En el Santa Fe estamos trabajando con la idea de que Lucila de Ponti vaya de vicegobernadora, con una fórmula con Perotti. Después en Corrientes estamos viendo si disputamos la capital con Araceli Ferreira, y lo mismo que una vicegobernación o la cabeza de la legislatura provincial de Río Negro, con Silvia Horna. Y después también en Misiones hicimos una experiencia muy interesante, de la cual nuestra fuerza sacó no me acuerdo si el 13 o el 15%, y ahí vamos a pelear por una diputación, y también vamos a pelear la gobernación, porque bueno, es una fuerza que ha surgido con los de abajo, teniendo en cuenta que ahí, digamos, el radicalismo y el peronismo no son tan fuertes, son partidos con más arraigo provincial, digamos, la cual no representan a la gran mayoría de los sectores empobrecidos, son unas provincias muy pobres. Sí, ahí digo, en ese planteo y en esta lucha integral que se plantea el movimiento Evita, digo, hay lo hablábamos antes, digo, hubo una alianza en la acción, digo, que fue unidad con la CCC y con Barrio de Pie. Digo, ¿vos cómo ves que lo electoral, vos crees que puede afectar eso o que van a primar la base de acuerdo que existe, reivindicativos? ¿Cómo ves que va a seguir esta relación? Mira, yo creo que se demostró la otra vez en Atlanta, con estos sectores que nombraste recién y otros más, de que la visibilización de nuestra demanda en términos sociales que hemos logrado que hoy se instale en la agenda, y la economía popular es un eje importante y ya lo toma la mayoría, pero eso no alcanza, digamos, no podemos ser toda la vida lo que estamos en la calle reclamando, sino que tenemos que lograr que eso se exprese políticamente. Y yo creo que estos espacios políticos están viendo esta situación, de la cual estamos logrando generar un consenso en términos políticos. Pues, o sea, para nosotros vemos a Vicky Onda como una muy buena candidata en capital, digamos, o también tiene una proyección nacional, uno no puede descartar también como alguien con proyección nacional, y también en otros espacios que van surgiendo compañeros, por ahí con no tanto nivel de conocimiento, pero también ven esta necesidad. Entonces digo, en esta cuestión de lograr instalar que la agenda sea
nuestro eje central de unidad, que es ganarle a Macri, que se vaya a Macri sea otro de los factores, y pensar en un proyecto político a largo plazo, creo que esas tres cosas nos unen. Entonces hoy no hay mucho margen como para decir, bueno, tener una cuestión liberal de visto por el costado, claro, porque la diputación de uno o la representación de uno no alcanza, digamos, ya lo de tener 3, 4, 5 diputados, pero no tener un proyecto, como hace la izquierda, tiene 4 o 5 diputados, y hoy, bueno, ves con posibilidades reales de ser gobierno acá en Argentina, y no alcanza con hacer ruido en el Parlamento o en los medios. Hay que modificar la cuestión, digamos, del Estado nacional, provincial y municipal. El Movimiento Evita presentó junto a otro bloque de diputados el espacio Red Polar. Y ahí en ese espacio se lo ve a Felipe Solá. ¿Qué rol va a jugar Solá o qué rol piensa el Movimiento Evita que tiene que jugar Solá en esta etapa? Mira, Felipe Solá hoy es nuestro candidato. Nosotros vemos que el rol que tiene él es muy importante porque logra romper, digamos, ¿no?, esa idea de un espacio con una identidad fuerte. ¿No? El kirchnerismo hoy es el espacio opositor más importante. Y él lo puede expresar el peronismo más federal o más tradicional, puede inclusive presentar sectores sociales o de la izquierda, porque digamos ha tenido acercamiento inclusive con sectores progresistas. Entonces digo, cumple ese rol, es una persona que tiene vocación de diálogo y de saber escuchar, lo ha demostrado en su gestión, obviamente que ha tenido sus pasos en diferentes momentos, en algunos espacios, producto de varias cuestiones que podemos cuestionar y discutir, pero que hoy no hacen al caso porque no aportan a nada, sino que quedan en la discusión en sí mismo. Así que yo creo que cumple un rol importante. También el sector del interior, no sé, yo hablaba con los compañeros de esa seccional y decía, no, acá Felipe Solá es una persona que cae muy bien porque ha tenido un vínculo muy importante con los sectores chacareros. Siempre fijó su nombre del peronismo del interior de la Claro, sí. Eso es importante porque nosotros a veces pensamos que todo gira en torno a nosotros, ¿no? Sí, y acá General Pau es un poco más para allá con Urbano y después parece que no hay más país. Termina ahí. Y bueno, y esos son factores importantes para una elección y más que nada para dar un paso con otros sectores más que hoy están dando vuelta y que no hay que descartarlo. Yo voy a hacer una última. Dale. La movilización de ayer, digo que porque Sí. el que está bueno poder hablar, digo, claro que sí. Más cuando uno habla con libertad con compañeros, está buenísimo. Digo, ayer una movilización, una más, digo, no termina más el año para los movimientos populares. Digo, contanos un poco de qué se trató y cómo terminó. Mira, la movilización de ayer era algo muy importante porque, digamos, hay una estigmatización hacia los sectores populares, a los movimientos populares que viven del Estado y que no quieren trabajar y que toda esa cuestión que está todo el tiempo, que es un coro que no se repite. Y bueno, la movilización de ayer tenía que ver con una reivindicación de un sector nuestro interno que viene construyendo viviendas en la provincia de Buenos Aires y de la cual estas viviendas las viene construyendo, digamos, con mucha dignidad, con un desafío muy importante ha sido para nosotros, pero a la vez, digamos, ¿no?, con un presupuesto que cualquier empresa hoy la hubiese dejado por la mitad o la hubiesen abandonado, y nosotros sabemos primero nuestro compromiso de hacer esa vivienda y sabemos a quién van esas viviendas. Lo venimos haciendo, pero ya la verdad el ajuste interno que estamos haciendo es muy grave, estamos autoexplotándolo con precios viejos. Entonces lo que fuimos a reclamar, deudas que nos debían, diferentes obras, y reactualización de los precios que se venían pagando. Así que bueno, se logró el objetivo de que hemos sido recibidos otras veces, pero no hubo nada concreto, digamos. Esta vez sí, hubo un acta de compromiso, digamos, así que un acta de compromiso, digamos, con hechos concretos, ¿no? De hecho, Nación cumplió su parte, hay que claro, esperar a la provincia. Hay que esperar a la provincia, si cumplió su parte en tema de los giros que se necesitan y, digamos, discutir esta actualización con algo concreto y no... así que bueno, es un logro muy importante porque ahora nosotros venimos peleando con la idea de la vivienda, con la idea del 25% de la obra pública, aparte estamos haciendo Levita, el ACT, es importante el laburo que está haciendo hoy el tema de las producciones de las huertas, de los merenderos, del núcleo productivo. La verdad que hay un montón de cosas que vienen haciendo esta fuerza y está dignificando y está generando una nueva esperanza en la Argentina en torno a una salida en base a lo organizativo, a lo económico y, digamos, y también pensando en un proyecto político, ¿no? Yo tengo las últimas dos para ir cerrando. Una, ¿cómo es la relación con el municipio de San Fernando?
Y la segunda, ¿cuáles son los objetivos o la estrategia trazada del movimiento Evita en San Fernando? Mira, la relación con el municipio hasta ahora es fría, a nada casi. Nosotros hoy teníamos solamente un pequeño vínculo en base a un programa de veredas que estamos haciendo. Yo hace 2 meses que estoy, todavía esa cuestión no la empezamos a trabajar, pero bueno, la relación va a ser en base a nuestra situación hoy social, y en base a las necesidades que nos van surgiendo en los barrios, y después también el año que viene se pensará en torno a esta idea del gran frente opositor. Hay que ver qué posición toma el intendente en torno del cual si va a especular, digamos, en base a su cuestión electoral y sin pensar en lo provincial o nacional, o va a poner la fuerza para las dos cuestiones, y bueno, en eso contará con nosotros. Y después lo que proyectamos es poner al Evita San Fernando como la mayoría de los Evita de los mejores, de los distritos que se viene desarrollando bastante bien. Digamos, hay muchas experiencias, como bien recién contaban anteriormente. Digamos, ese como uno de los objetivos. Después obviamente generar cuadros y militantes de abajo y tampoco los que se quieran sumar, para dar esta pelea que tenemos que dar. Y después, bueno, obviamente organizar la mayoría de barrios de San Fernando, que hay un montón, barrios populares, como para tener, digamos, ¿no?, un lugar, digamos, de referencia y de fortaleza para pensando en lo que se viene. Si gana, nosotros estamos convencidos, ustedes calculo que sí, de que vamos a ganar el año que viene las elecciones, y bueno, para pensar en ese avance, y en el caso que es poco probable que perdamos, bueno, que sean nuestras trincheras de combate para perder lo menos posible. Nosotros hemos logrado en esta etapa de un gobierno de esta característica de retroceder lo menos posible. Se ha retrocedido mucho, pero digo, a veces uno quiere comparar el 2001. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor, pero se quiere comparar el 2001, y en el 2001 no había salario social, no había vivienda, había un montón de cosas. Y no es que están porque este gobierno es bueno, sino que están porque nosotros nos pusimos en la calle y peleamos. Y hoy cuando ves que los jubilados no van a tener un bono, si existiría el norma PLA, digamos, en este proceso de pelea, y es posible que tendrían un bono, y es posible que esa reforma que se hizo el año pasado no se hubiese dado, digo, ¿no? Entonces, digo, ahí... Y por lo pronto podemos decir que por lo menos como en los 90 no hubo un retroceso. Claro, sí. Yo creo que el gobierno en eso tiene una táctica que por ahí uno ve, es que el gobierno apunta a los sectores que más poder tienen, y que son los dos, o sea, los sectores más concentrados de la economía, y nosotros los de abajo, y a los de medio donde más lo ataca. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahora vamos a un corte. Lo último, acá nos mandó la compañía de Somos en el acto de lanzamiento el 17 de diciembre, 18 horas, en Rivadavia 1499, va a estar Victoria Donda y Ariel Menéndez. Agradecemos por la invitación a los compañeros. Y nos vamos a un corte en la quebrada y ya despedimos el programa. Así es. Bueno, ahora sí, el último bloque del año, y como no podía ser menos, lo vamos a traer acá, porque tenemos que asegurar que en el que seguimos sí lo vamos a comprometer. Nada, mentira. De la renovación. La renovación. Discutamos la renovación en cámara. La renovación el año que viene para muchos. Para muchos. Algunos ya lo renovaron poco. y otros ya no renovaron. Che, bueno, la verdad, millones de gracias por habernos dado este espacio. La verdad nos hemos sentido muy cómodos y nada, de verdad, agradecerte por la posibilidad de hacer este laboratorio. Está más mío, digo, porque ahora yo tuve un programa antes muy bueno, los compañeros, de donde nació la idea. Así que por lo menos de mi parte agradecerle a todo el equipo de Hora 60 por esta posibilidad. No, por favor, muy contento de haberlo tenido. Me gusta más el formato y la incorporación tuya, Joaquín, que lo que venía haciendo Fernando, pero igual está bien, así que bueno, esperemos que el año que viene los tengamos desde el comienzo. Creo que en el mes de febrero estamos volviendo. Ahora ya está la última semana que estamos en vivo, con algunas emisiones grabadas. Enero, obviamente, como es habitual, en nuestra programación no estamos arriba, pero sí creo que las primeras semanas de febrero ya arriba. Es un año político. Me imagino que estarán en la programación de Hora 60. Aparte vamos a saber pronto de nuestro futuro, así que vamos a estar acá todos los días, tal vez. ¿Qué depara el futuro? No lo sabemos. ¿En Malvinas? No depende de uno, depende de lo que los compañeros de la conducción del movimiento Evita hagan, y los acuerdos van más allá de lo escrito. Acá la discusión no son los nombres, sino es de lograr triunfos contundentes en todos lados. Bueno, pero de nombres, en el bloque anterior que escuchaba... Sí, pero no de los nombres, no de los locales. Bueno, pero se ha hablado por lo menos
de nombres, digo, importante. A nivel local no te confirmaron todavía. No, la verdad que no. Pero vamos a ver. ¿Cuándo llegan? Yo no conozco, ustedes son hombres de política, pregunto para cualquier distrito, ¿cuándo sería la confirmación? No, más adelante. El día del cierre. Bien, entonces viene caldeado el tema. No, ni idea. Yo no me meto mucho en eso. Es el cierre. Que me llegó de la asunción acá del compañero, que flaco que estaba hace 3 años. Estaba flaco y estaba con cólicos renales ese día. ¿Ah, sí? Mal, muy mal. En esta licencia nos tomamos sobre el cierre del Me gusta la licencia siempre sobre mí. Es algo que esa melancolía, me da una centralidad igual. Esa melancolía 2.0 que te agarra de vez en cuando no queda bien. O sea, le agarra esa idea de reflotar las cosas hace 3 años. Y también, a ver, yo las veo, no tengo redes sociales, las veo vía WhatsApp. Y también lo que digo es, no está bueno para los intendentes ese repaso de la gestión de 3 años. Porque eso es realmente una responsabilidad del gobierno nacional. Nadie le exige al intendente, el vecino no le exige al intendente. En realidad depende del lugar. Ahí yo creo que es importante en una época en donde la información, más allá de lo particular, es una época en donde vos tenés que construir canales de información y contar lo que tenés que contar. Es muy complejo. Sacando lo que pasa en el distrito donde estoy yo. Vos vas a, no sé, a cualquier otro distrito, vas a Tigre, por ejemplo. Y la verdad que vos tenés que ver lo que hizo o no Zamora. Es complejo saberlo, ¿no? Si el mismo tipo dice, che, de la estructura municipal no se muestra eso, se hace de que existe la política, pero creo que hoy en día con el tema de las redes y la cantidad de fake news y demás es importante. Yo difiero. Ahora a Joaquín le voy a preguntar qué se puede comunicar de Escobar de los 3 años de gestión, pero Malvinas, por ejemplo, vi una imagen que estaba el dron que levantaba sobre un terreno baldío y uno dice, bueno, se viene una construcción de edificio, absolutamente nada. Digo, el mismo terreno por debajo. No, de hecho Malvinas, un desagüe, básicamente. No es un desagüe, es un reservorio. Eso es un... Te voy a contar una información. En 3 años un reservorio, es una estadística notable. De hecho eso es el arroyo Garín, que es un programa tripartito. Es un arroyo que cruza Malvinas, Escobar y Pilar. Los distritos de Escobar y Pilar no cumplieron con el acuerdo de Constancia con el Urbano Norte 2. No hicieron las obras que debían hacer y al ser el primer distrito por el que corre, la desembocadura no es en Malvinas, sino que es el inicio de la cuenca de Malvinas, la desembocadura termina siendo en Escobar. El agua, al estar más alto en el distrito de hacer las obras, baja hacia Malvinas y se inundan barrios donde viven muchas personas de sectores populares. Lo que se está haciendo hasta que la obra se realice, que es tripartita, y lo que es curso de arroyo es responsabilidad provincial, porque lo que es curso de arroyo no se puede hacer nada en el municipio porque no es potestad nuestra, todo lo que es curso de arroyo es responsabilidad provincial. ¿Para qué la promocionan? Lo que se hace, lo que se habla es de una obra que son los reservorios que se están construyendo no solamente ahí, sino en varios lugares que tienen que ver con lograr que el exceso de agua no vaya donde están las viviendas, sino que el exceso de agua vaya a otros lugares y se logre reconstituir el curso natural del arroyo Garín. Yo lo voy a cagar, porque en realidad hay una pregunta de otro programa que tenga su programa para entrevistar. No, si me la sabía, yo estoy tan acostumbrado. Me gusta molestarme, pero lo maté porque quiero respuesta técnica. Una cosita, ¿qué hora 60 nos vamos a encontrar el año que viene? Una hora 60 parecido a priori al que hay acá, el que hay acá estructuralmente. No, a ver, va a haber pocos cambios, la verdad. Va a haber pocos cambios, por ahí algunas apuestas. A mí me van a quedar 2 o 3 bombas que va a cambiar la programación regional y hasta seccional dentro ¿Figuras? político. Incorporación de figuras, no. A ver, eso sí ya está confirmado, no entrevistamos más en términos, por lo menos la parte política que hacíamos nosotros, se lo dejamos a debates impostergables esa parte. Gracias. Nos retiramos para el desarrollo. Un poco de esto venimos charlando, de informes, de trabajar sobre los municipios y demás, más con material de contenido que la entrevista en sí, básicamente porque me cansé de que me mientan, así que ya dije, bueno, no quiero entrevistar más. Una consulta respecto a eso, aprovechando que estás acá, hablando de los municipios, estamos en San Isidro, municipio en el que está, y es un municipio donde nos hablaron, pero 20.000 cosas, que el Consejo Deliberante, que la presidencia, que los que se van, que los que vienen, que cómo votan los peronistas, que cómo no votan. Sí. ¿Cómo está la política de San Isidro? No digo el oficialismo, la oposición de San Isidro. ¿Existe? ¿Hay algo? ¿Va a pasar algo? ¿O es lo que vemos en las redes? No, yo creo que el mayor desafío es la construcción a partir del 2021, donde entiendo que el intendente... O sea que 2019... No, creo que el intendente tiene voluntad de ser reelecto, es el que mayor margen tiene. La oposición o el vecinalismo como tal, si se quiere, que es convocación... Salió en el programa de la Nata y el día siguiente denunciaron que le robaron la casa al concejal que denunció y acusó al intendente, razón por la cual es realmente una situación de rareza. ¿Es la otra alternativa?
en San Isidro con Real. Lanzó un espacio, pero dijo que no tenía vocación electoral. Digo, por eso, ¿no? Es como raro la política de San Isidro, pero bueno, hay curiosidades. Igual yo quiero aclarar algo para que se entienda. La crítica hacia Malvina o hacia el intendente es a modo jocoso. No, ya lo sabemos. Porque se ofenden por algo, o se enojan, o se enojan con vos. No, se enojen. ¿Cuál es mi cámara? Ahí está mi cámara. No se enojen con Fernández si alguien ve esto. Porque hay que jugar un poco. Es mejor que elabore una crítica constructiva yo de los reservorios. Antes que la haga salir bien, ¿no? No sé cómo no. Si acá tenemos 25 reservorios, no anda ninguno, pero los tenemos. ¿Cómo no? La obra de Márquez y... la rotonda siguiente. La de Rolón y Márquez. Rolón y Márquez. Esa es impresionante, millonaria y no funciona. Pero ¿cómo está la fiesta de la flor? ¿Este año estuvo bien? ¿Los 3 años anteriores también? Al parecer. Supongo. No me invitaron, no tengo... ¿Qué más? Pero está muy bien, está hermoso, un fin de año para hacer balance. Yo creo que es importante que los municipios hagan balances y salden cuentas. Es importante también que los municipios piensen para el año que viene y piensen que siempre es muy importante que los compañeros sean parte de la gestión. Digo, siempre es importante que los movimientos populares en la etapa que viene ocupen los espacios que se merecen porque es lo que han construido. Digo, hay municipios donde nosotros tenemos la suerte de Malvina de tener un concejal, un director. Digo, está bueno el contagio, ¿no? Que le llegue a los compañeros de otros municipios cercanos, porque es valioso siempre que los compañeros que expresan a determinados sectores se puedan expresar y puedan expresar en la gestión lo que nosotros venimos pensando y planteando como agenda. Estoy de acuerdo. Una expresión de deseo, Vamos a ver qué pasa. Boca, ya no tenemos que ir. Me encanta. La Copa Conquistadores de América. Bueno, más libertad, una copa que se define en Europa es Conquistadores de América. Sí. Un hincha de Boca como usted que además conoce el mundo Boca como pocos. Nada, esa es la palabra, es nada. No, a ver, sí creo que hay que depurar estructuralmente la dirigencia, creo que eso ha fracasado. Creo que hay una analogía muy parecida a la situación del país. Digo, cuando ustedes arrancaban a hablar el desarrollo de este último programa, es muy interesante, digo, analizar el rol de Angelici con el rol de Macri en términos de desarrollo, digo, con las diferencias que tiene un país y Boca de repente, pero pensemos que la gestión de Angelici ha sido nefasta en términos reales y ha mostrado ineptitud. Digo, yo creo que eso hay que reconocerlo. Después depende del socio ver qué variable sujeta de aquí al futuro, que también pasa eso. Digo, los presidentes en los clubes, por más llamados, son reelectos porque el socio no va a votar. Digo, y al no básicamente, no es tanto por el voto conquistado, sino por el que no va. Es que, a ver, es una lectura que hay que hacer. Yo creo que mañana, que es el día del hincha de Boca, habrá una expresión de clamor popular, al punto tal que no se sabe si se va a abrir la cancha. Hablé con alguien cercano a la dirigencia que decía, y no sé si están dadas las condiciones como para, el hincha de Boca... Deberían abrirla. El hincha de Boca ha demostrado que va, a cualquier cosa va. Me sorprende también, hay mucha gente que no trabaja ni hace nada, porque cualquier horario, digo, se acerca a cualquier instancia de la cancha y va a hacer cualquier cosa. Trabajan de hincha. Bueno, está bien. No, pero yo creo realmente, más allá de eso, que me parece que hay que hacer una reestructuración en todo, y yo creo que el fútbol argentino también la tiene que hacer, porque no nos hemos dado cuenta en la vorágine, y el Boca arriba no se puede jugar más. Digo, si copiamos el ejemplo con Mebol y si copiamos la final que se jugó días atrás el pasado domingo, nos da lugar que el Boca arriba no se puede jugar nunca más. Conmebol, no es todavía hasta restrictivo y... No restrictivo, es una falta de respeto a un continente donde una copa que es de América la terminen conduciendo 4 países. Un mamarracho. A ver, es un mamarracho. Y además de lo que hicieron, ¿no? Digo... Y realmente yo creo que la Conmebol se satura constantemente, bueno, este es el punto de quiebre. Yo creo que Boca lo que tendría que hacer es irse de la Conmebol, lo digo realmente, no será el primer caso que suceda. Y aparte hay una corriente a nivel europeo, que los grandes clubes se quieren ir de la UEFA incluso. O sea, quieren armar una liga paralela a la Champions League, porque te empieza a demandar otras cuestiones que ni la UEFA, ni la Conmebol, ni la FIFA va a estar en consideración. Digo, Manchester United, Real Madrid, Barcelona generan más que la federación. Entonces, ¿para qué van a estar adentro de la federación si no les da nada y encima generan un problema? Y de repente te hacen jugar contra Young Boys, siendo Manchester United, que no ganás absolutamente nada, porque no lo ganás. Entonces, bueno, me parece que se viene un desafío importante en términos deportivos. Lo de Boca yo creo que ha colapsado y yo realmente espero que el socio saque la dirigencia. Yo creo que si todos los hinchas de Boca entendemos eso, y los que tienen incluso la capacidad para votar, pues se vendrán tiempos mejores. 2011 cuando asume Angelici, River estaba en la B Nacional. 2019 cuando se va, ha ganado la Copa Libertadores River en la cara. Entonces me parece que es una ineptitud total y es una gestión nefasta. Una última, yo ya entré al programa. ¿Sobre Belgrano de Córdoba? No.
No hablemos de Belgrano. El compañero director me estoy hincha de tiro, me cruzo y se nos coge, me pasa. Felicitaciones. A 11 pastos. A 11 pastos. Durísimo. ¿Cuánto me gustó? 11 Estaban ahí, mientras Solari sigue siendo el director deportivo, Belgrano va a hacer esto, mientras la conducción siga siendo Armando Pérez, va a seguir siendo él. Están todos la misma prueba de conducción. Sí. ¿Es el final de Angelici en Boca y también la Ciudad de Buenos Aires? A ver, yo creo que todo lo que tiene Angelici lo tiene por Boca. Digo, yo estoy convencido de eso. Ahora, lo único que me hace dudar es si realmente, que esto creo que nos tendremos que llamar todos los argentinos a la reflexión, si Angelici fue o es lo poderoso que nos dijeron que era. Porque yo digo, si no puedes arreglar una Copa Libertadores, donde tenés que pagarle a 4 líneas más 7 asistentes del VAR, yo no sé a cuántos jueces de la República Argentina podés comprar, a cuántos fiscales y demás. Entonces, me parece que esto puede empezar a destrabar alguna película y alguna fantasía que nos han hecho creer. Digo, me parece que la UCR en Capital seguirá siendo Scotino Silvia y Angelici será el secretario. Y me parece que era eso y en algún momento nos dijeron, no, Angelici maneja todo. Y yo la verdad Yo creo que que... Jacobiti tiene más poder que Angelici, pero te lo digo hoy acá, No, pero está poder político y dentro del mundo judicial, o sea, ni el Coti está la otra, Pero por eso ni digo, eso, entonces, te digo, no. Me parece que Angelici desplazado, Angelici la única garantía que tenemos real, me parece que tiene guita, digo, que tiene plata en términos de quiero. Pero no tiene un buen abogado que darme un expediente que dure más de 2 días. Por Dios. A ver, pero me parece que por eso, volvemos a lo mismo. ¿No será que nos compramos un paquete? Digo, que nos vendieron ese paquete y nos dijeron, esta es la cara mala y hay otras caras mucho peores y todos nosotros repetimos esto. Yo una última. Pose se sumó al radicalismo acá cuando terminaba. Pose se sumó al anarquismo cuando terminaba. Pose se suma a Boca cuando termina. Bueno, a ver, la versión de que Pose iba a ser el vice de Gribaudo, o que iba a estar cercano a la conducción que le daba del angelicismo, se ha visto en la cancha de River, en el partido suspendido. Nadie me supo explicar que hacía ahí el intendente. Pero bueno, me parece que si el clamor popular dice que el oficialismo se tiene que ir, yo no creo que el mundo Boca tolere que el angelicismo entre a otra fuerza. Digo, quiero decir, si Ameal es el candidato a presidente, yo no veo a priori que el desarrollo político permita que Pose sea el vice. Me parece que el Tito Pompey tiene más chance de ser vice de Ameal que Pose, digo, porque no es como la política. Sí, pero esto es, a ver, ustedes saben más de política que yo, me parece que también los políticos entendieron que tienen que salir de la política, digo, esto habrá que disculpárselo al macrismo, ¿no? Pero no todos van por la lógica de decir, bueno, vamos por el radicalismo. Parece que buscan otros perfiles, buscan otro desarrollo, buscan los clubes, buscan otras entidades y demás. Veremos qué pasa. Lo cierto es que para descubrir todo los esperamos el año que viene aquí en Hora 60. Aquí estaremos. Y charlaremos mucho. Después ya que nos tiró el fardo de la discusión política a nosotros. Vamos a ver qué hacemos. Una sección específica de la primera sección electoral no estaría mal. Claramente, y más informes va a haber seguramente. Sí, seguramente. Y muy expectante de la nueva programación. Yo insisto, hay 2 o 3 cosas que van a resaltar en hora 60 que invitamos a todos a que mantengan a partir de febrero. Pues siguen 2 o 3 programas que van a estar muy buenos. Vamos a estar acá presentes. ¿Vamos a estar, venís? Yo sé, Este me falta unas horas, lo que fue un récord. ¿En cuántos? Absoluto. Una en 6 es excelente. ¿No se fueron 6, 7? Un porcentaje altísimo de presencia, teniendo en cuenta las responsabilidades institucionales. ¿Te vas a llevar a jugar al fútbol? ¿Estás seguro? Estás invitado a un partido. Esto que quede grabado, Carlos, marcame el minuto, van 15. Lunes 17 de diciembre, un partido de fútbol, te comprometiste a venir. Yo voy a venir, voy a jugar voy a jugar y no solamente eso, sino voy a dejar mi dote favorita. Yo voy a, para terminar, 2 breves cosas. Una es algo que me pide que tengo que siga más allá de esto. Digo, se cumplió el aniversario de un aniversario que es medio doloroso para los de Malvinas, que sea el aniversario del fallecimiento de la hija de una compañera, de Claudia, que fue una víctima de un caso de mala praxis en un hospital de Malvinas, que fue parte de una gran discusión que dimos con el ex intendente, esto hablando seriamente. Digo, bueno, un saludo enorme y un abrazo a Claudia, que siempre nos pide que nos recordemos, es importante recordarlo y construir para adelante. Y por otro lado, sabes que soy un mal necesario, voy a estar siempre, Mariano. Yo una vez que entré por la 60, ya me quedé y no me voy más. De hecho, creo que el día que no tenga trabajo voy a venir acá a la puerta y voy a estar sentado en la puerta mirando. Voy a hablar de serie y banquineaste, ¿cuál es el segundo tema? Es ese, que te apreciamos. Sí, soy así yo. Es lo que hay. No, te agradezco, yo también los aprecio. Más a que a vos. Ya lo sé, eso. Pero eso es normal. Eso es normal. Es así nuestra relación. Obvio. Vos estás muy... Por eso perdura. Muy ¿cómo sería? Un grosismo se hizo. Está muy... Es nuestro candidato. Y en eso es importante, digo, ¿no?
porque que el Movimiento Evita plantee sus candidatos y que los sectores populares planteemos quiénes son nuestros hombres y mujeres es importante, y el año que viene va a ser algo de mucha charla, porque a muchos no les gusta, pero bueno, al que no le gusta Vamos a ver el cupo que se femenino del curte. programa. Vamos a ver lo que quieras, viene. lo que quieras. No, el cupo femenino del programa, a ver si Carmel se digna a venir. Sí, por lo menos que nos haga el trabajo de preproducción, que Le mandamos un beso a Nat también, que ha estado en el Sí, programa, en el pensado, en el armado. se sacó 9 y 10 en todas las materias por las cuales nos dejó tirado, así que está bien. No, está bien, para eso. estudiar. Qué patriarcal pedirle las notas 9 y 10. No, yo se lo digo. Si quiere se puede sacar un 3. Sí, ella se ¿Por qué quiere el sacar lo que quiera. patriarcado le tiene que decir que se saca un 9 o 10? No, yo le pido Esa algo. educación es patriarcal, Al ¿no? contrario. Al contrario. De hecho, yo Jaime lo mismo, pero cada uno es tan exigente consigo mismo como decide serlo. Está muy bien. Yo en particular soy un 6. Nos vamos. ¿Qué Nos va a ser vamos. la pastoral el año que viene? No sé, habrá que preguntarle a la pastoral. Vos que tenés información. No, ¿Qué no. preocupación con la pobreza? No, a ver, hay una situación que ya se ha manifestado que es preocupante. Después habrá que ver cómo trabajar con eso. Hay muchas parroquias que, sobre todo este último diciembre, han todavía profundizado la ayuda social, la búsqueda de colecta, la búsqueda de comida, hay que abastecer a los comedores, y la certeza principal de la conferencia episcopal de cara al futuro es que resignó la asignación que recibían los obispos, que eso ya estará a favor del Estado, así que con esa idea de mejorar las arcas, me parece que el Estado va a tener 180 millones más, Sí. que es un montonazo para ellos, así que bueno. Los pañuelos naranjas se van a sentir contentos. Sí, qué sé yo, son las rarezas de este país, pero bueno, los esperamos el año que viene para que ustedes justamente Sí. vayan por este camino. Un placer. Un placer. Los felicito, me gusta el desafío que han afrontado y espero que lo continúen el año que viene, de verdad. Sí. Así va a ser. Tenemos ganas. Fernández, un lujo. ¿Qué digo? Hasta el año que lujazo. viene. Vamos a brindar. No vamos a brindar, vamos a tomar un whiskycito y nos vemos el año que viene. Bueno, que- Hasta luego.